¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a su programa ¿Y Jesús qué haría? Saludándolos y dándole gracias a Dios por este día que nos permite compartir con ustedes hoy miércoles, y pueden ustedes comunicarse con nosotros 689-7390-91 y 92. En Denver, área 720-229-5642. También tenemos en nuestras, ¿cómo se llama? Nuestra página de internet montemaria.org, diagonal amor. También estamos en las redes sociales: Jorge Zárraga Sacerdote, Misterio de Fe o Montemaria Radio y Televisión. Y pueden comunicarse, hacer los comentarios, preguntas, de todo lo que ustedes tengan ahí para compartir con nosotros. Saludo a Madre Blanca Margarita. Madre Blanquita, buenas noches. Buenas noches, gracias por compartir con nosotros y por acompañarnos en este día. Les recordamos nuestros números telefónicos: 689-7390, 689-7391 y 689-7392. Desde Estados Unidos, 011-52-664, 689-7390, 91 y 92. Y nuestra página de internet www.montemaria.org. Muy bien. Entonces, vamos a continuar con nuestro conocimiento o estudio o de lo que es, pues, este elemento sobre el argumento que tienen los protestantes sobre dónde dice en tu Biblia, dónde dice en la Biblia, y son los argumentos que siempre utilizan de alguna manera para tratar de desestabilizar a los católicos. Hemos estado viendo algunos elementos sobre la infalibilidad del Papa. Lo estuvimos viendo a través de la misma acción de fundación de Jesucristo de la Iglesia. Lo estuvimos viendo algunos pasajes, fundamentos bíblicos, y vamos ahora a verlo desde la doctrina del magisterio católico, o sea, la enseñanza que tiene la Iglesia Católica a lo largo de estos 21 siglos sobre esta infalibilidad. Ya habíamos hablado el programa anterior que hay textos de la Iglesia que han sostenido siempre esta afirmación de la infalibilidad de los romanos pontífices, que son los sucesores de Pedro, ¿sí? Todos los romanos pontífices. Y ya lo veíamos, por ejemplo, les mencionaba yo en la Pastor Eternus del Concilio Vaticano I en el año 1870, se fue puesta ya como de una forma solemne esta afirmación, pero el hecho que se ponga así no quiere decir que anteriormente no se diera. O sea, los dogmas no es algo inventado en el momento, no es algo que ¡pum!, se da, sino que se descubre, se medita, se manifiesta, y ahí es donde se descubre precisamente el dogma. Entonces ahí se va a proclamar solemnemente en esta constitución dogmática sobre la infalibilidad del Papa. ¿Qué es lo que decía? Dice: aquel primado apostólico que el romano pontífice posee sobre toda la Iglesia como sucesor de Pedro, príncipe de los apóstoles, incluye también la suprema potestad de magisterio. Esta Santa Sede siempre lo ha mantenido. La práctica constante siempre lo ha mantenido. La práctica constante de la Iglesia lo demuestra en los concilios ecuménicos, particularmente aquellos en los que Oriente y Occidente se reunieron en la unión de la fe y la caridad, lo han declarado. Lo dice: sería sin embargo un error grave pensar que la doctrina quede establecida desde el año de esta declaración. O sea, la declaración, cuando se hace ya solemne, es el año 1870. Pero ya se encontraban documentos desde mucho antes sobre esta autoridad, ¿sí? Pues simplemente lo que hace el concilio, recuerda que es doctrina de toda la tradición de la iglesia, y va a citar
va a citar algunos testimonios de la antigüedad. Y tenemos, por ejemplo, el cuarto concilio de Constantinopla en el año 515, el cual citaba como argumento el texto de Mateo 16, 18. ¿Sí? ¿Quiere leernos otra vez el pasaje de Mateo 16, 18? También tenemos el concilio de Lyon en el año 1274 y el concilio de Florencia en el año 1439. Estos, pues obviamente hacen alusión a este elemento de la autoridad, el que posee el Papa para poder discernir. No se declara solemnemente, pero ya se deja ver en estos documentos. ¿Quiere leerlo? Yo a mi vez te digo, que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces, estas referencias que estamos sacando de las declaraciones solemnes sobre la infalibilidad del Papa en el Concilio Vaticano I, recuerda simplemente el testimonio de la práctica y del común sentir de la Iglesia. Por eso los dogmas no son creados, inventados, es que el Espíritu Santo me iluminó, no, es un proceso de años, de siglos, que muchas veces están ahí, pero la Iglesia lo va deslumbrando hasta que se declara con la solemnidad y se declara como dogma de fe. Por eso que los primeros tiempos, desde los tiempos más remotos, se acostumbra a pedir a la sede apostólica que resolviera en cuestiones de la fe y se apoyó en ella para mantener la pureza de la fe. O sea, la Iglesia, toda la Iglesia en los primeros años, primeros siglos, siempre acudía a la sede apostólica donde residía el sucesor de Pedro, para que tomara determinaciones sobre los aspectos de la fe. Y él tomaba y decidía, y obviamente para mantener esa pureza en la fe, para que no fuese alterada, no fuese cambiada, no fuese malinterpretada, se recurría a la sede apostólica, donde se encuentra el sucesor de Pedro, o sea, el Papa, príncipe de los apóstoles. Por esto, en esta declaración que encontramos en el Concilio Vaticano I en el año 1870, no es definir una verdad que no se hubiese profesado antes. Por ejemplo, el otro dogma en el año 1950-51, creo, de la ascensión de nuestra Madre a los cielos. Sí, ¿verdad? La asunción de nuestra Madre a los cielos. No es algo que el Papa en ese momento dijo, lo voy a declarar. No, es algo que ya se venía viendo, contemplando por siglos. Y la Iglesia lo veía y lo contemplaba, pero no se había propuesto así como dogma de fe. ¿Sí? Y es precisamente en este sentido, no es algo que intenta definir algo que no se hubiese ya vislumbrado en otro tiempo anterior, y que obviamente vamos a encontrar la infalibilidad del Papa, del Romano Pontífice, se basa precisamente en estos argumentos de la Biblia y en la tradición de la Iglesia. Son argumentos principalmente, si quieren tenerlos, los argumentos principales que hemos visto durante este segmento es Mateo 16, del 16 al 19, y Lucas 22 al 32. Aunque no son los únicos, los hemos estado mencionando algunos en diferentes ámbitos, en diferentes momentos. Con esto terminaríamos el ámbito de los documentos católicos o el magisterio católico sobre la infalibilidad. Hay otro elemento que quisiera que tomáramos y empezáramos a meditar. Se habla siempre del Papa, y no se refiere a la persona, sino al papado en general, o sea, a la posición de ser Papa, ¿sí? Y se le ataca que es el anticristo. Incluso ustedes a lo mejor alguna vez habrán visto en el internet que dicen que el Papa es el anticristo porque la sede del Papa, por ejemplo, donde sentaba Juan Pablo II, el Benedicto, tienen en lo que era la sede una cruz invertida, y pues así, ese es un símbolo satánico, lo usan como los satánicos, pero también representa
la forma en que Pedro murió. Cuando lo estaban crucificando dijo: yo no soy digno de morir como mi maestro, y lo pusieron de cabeza. Entonces, de alguna manera, cuando no entendemos, cuando no conocemos, fácilmente podemos desviarnos y creer. Entonces, se ha alegado que el Papa en sí es el anticristo, y no se refiere a una persona, sino al puesto, a la situación, ¿sí? Y obviamente esto, yo no sé cuántas veces ustedes lo hayan oído de nuestros hermanos protestantes, pero es un argumento que a veces están hablando constantemente. Se dice y se habla que si la bestia tiene que venir de la comunidad papal romana, ¿sí?, entonces el próximo papa o el siguiente será el anticristo. Y obviamente, y a otros argumentos, es que dicen que la bestia del Apocalipsis se encuentra en Roma. Entonces luego, o la gran ramera, la gran prostituta, que se refiere también en el Apocalipsis. Otro que recuerdo también y que se argumentaba mucho, que bueno, ahora en esto del internet, de las páginas, cualquiera puede escribir y hacer su blog, hacer sus comentarios, ¿sí? Donde ustedes pueden encontrar tantas cosas negativas sobre la Iglesia Católica como quieran encontrarlos, ¿sí? En donde presentan al Papa con una imagen del Papa, ¿sí? Y donde se ve al Papa, no, creo que es el Papa Juan Pablo, ¿sí?, en donde se ve esta imagen del Papa con los jóvenes. Y les digo, esta imagen, esto fue en un jubileo de los jóvenes, se ve la silla con la cruz invertida, ¿sí? Y obviamente que es, entonces de ahí se basan para decir que él es el anticristo, que se sienta en un lugar donde pues obviamente es una señal, un signo satánico, como es la cruz invertida. De hecho, sí hay algunos ritos satánicos o misas satánicas donde tienen la cruz invertida, pero que la usen así los satanistas no quiere decir que porque Pedro haya muerto así ya sea satánico, ¿no? Pues él no decidió póngame de cabeza. Pues es una signo de cómo murió Pedro, y como representante de Pedro, bueno, ponen esa señal de la cruz invertida en la silla papal. Pero bueno, el común denominador en todo esto es: atacan y dicen el Papa es el anticristo, ¿sí?, del que nos habla la Biblia. Esto es un argumento muy frecuente en nuestros hermanos cristianos o nuestros hermanos protestantes, y pues obviamente vamos a ir descubriendo cómo nuestros hermanos protestantes utilizan la Biblia, tomando de donde les convenga más, de donde busquen o encuentren más, pues sacan del contexto el texto, o sea, toman un pasaje y lo sacan completamente del texto para aplicarlo a sus conveniencias. Este es un serio problema que tiene el protestantismo. No hay un magisterio, no hay una doctrina, entonces cada quien interpreta y hace y deshace la palabra de Dios como mejor les parezca, entonces según sus conveniencias. Obviamente el tema del que siempre utilizan, que para atacar al Papa, para decir que el Papa es de lo peor, que es el mismo anticristo, obviamente, y vamos a ir comprobando sobre esta intención, donde van a ir argumentando. Según algunos documentos, déjenme checarles sobre este elemento. Vamos a buscar Daniel capítulo 7, ¿sí?, como el sueño de las 4 bestias, que esta visión tiene 2 partes en sí. La primera, la de las 4 bestias, de las cuales la cuarta es la más terrible, y luego viene la visión del anciano, ¿sí? Obviamente aquí el anciano lo presentan con una vestidura blanca como la nieve y los cabellos de su cabeza puros como la lana, ¿sí? Y luego una interpretación de los versículos 15 al 28, y hay que ir viendo. Vamos a ver el capítulo 7 de Daniel, del 1 al 28, por favor. Visión de las bestias. El año primero de Baltasar, rey de Babilonia, Daniel tuvo un sueño y unas visiones mientras dormía. Inmediatamente puso el sueño por escrito. En mi visión nocturna vi cómo los 4 vientos del cielo agitaban el océano.
y cómo 4 bestias gigantescas, todas diferentes entre sí, salían del mar. La primera parecía un león, con alas de águila. Mientras yo la miraba, le arrancaron las alas, la levantaron del suelo, se incorporó sobre sus patas como un hombre y le dieron una mente humana. A continuación apareció una segunda bestia, semejante a un oso, erguida sobre un costado, con 3 costillas en las fauces, entre los dientes, y le decían: levántate y devora carne en abundancia. Luego, mientras seguía mirando, vi otra bestia, parecida a un leopardo, con 4 alas de ave en su dorso y 4 cabezas, a las que dieron el poder. Después, en mis visiones nocturnas, vi una cuarta bestia, terrible, espantosa, muy fuerte. Tenía enormes dientes de hierro, comía, trituraba y pisoteaba las sobras con sus patas. Era diferente a las bestias anteriores y tenía 10 cuernos. Estaba yo observando los cuernos cuando entre ellos despuntó otro cuerno pequeño, y tuvieron que arrancarle 3 de los cuernos anteriores para hacerle sitio. Este cuerno tenía ojos humanos y una boca que decía barbaridades. Mientras yo seguía mirando, prepararon unos tronos y un anciano se sentó. Sus vestidos eran blancos como la nieve, sus cabellos como lana pura, su trono llamas de fuego, las ruedas fuego ardiente. Fluía un río de fuego que manaba delante de él. Miles y miles le servían, millones lo acompañaban. El tribunal se sentó y se abrieron los libros. Seguía mirando, fascinado por las barbaridades que decía aquel cuerno, y vi que mataron a la bestia, destrozaron su cuerpo y lo arrojaron al fuego abrasador. A las otras bestias les quitaron el poder, pero las dejaron vivas hasta un momento determinado. Yo seguía mirando y en la visión nocturna vi venir sobre las nubes del cielo alguien parecido a un ser humano, que se dirigió hacia el anciano y fue presentado ante él. Le dieron poder, honor y reino. Todos los pueblos, naciones y lenguas le servían. Su poder es eterno y nunca pasará, y su reino no será destruido. Yo, Daniel, quedé profundamente preocupado por estas cosas y desconcertado por las visiones de mi fantasía. Me acerqué a uno de los presentes y le pedí que me explicara el sentido de todo aquello. Él me respondió, explicándome la interpretación de las visiones. Las 4 bestias gigantescas corresponden a 4 reyes que aparecerán en el mundo, pero los santos del Altísimo recibirán el reino y lo poseerán por los siglos de los siglos. Después quise saber el sentido de la cuarta bestia, diferente de las otras, extraordinariamente terrible, con dientes de hierro y uñas de bronce, que comía, trituraba, pisoteaba las sobras con sus patas, y el sentido de los 10 cuernos de su cabeza, y del otro cuerno que despuntó, eliminando otros 3, y que tenía ojos y una boca que decía grandes barbaridades, y que parecía más grande que los otros. Yo veía cómo ese cuerno declaraba la guerra a los santos y los vencía, hasta que vino el anciano para hacer justicia a los santos del Altísimo, y llegó el momento en el que los santos recibieron el reino, y entonces me dijo: la cuarta bestia corresponde a un cuarto reino que aparecerá en la tierra, diferente de todos los otros. Devorará toda la tierra, la pisoteará y la pulverizará. Los 10 cuernos corresponden a 10 reyes que surgirán en ese reino. Después de ellos vendrá otro, distinto de los precedentes, que derrocará a los 3 reyes, blasfemará contra el Altísimo y perseguirá a los santos del Altísimo. Tratará de cambiar las fiestas y la ley, y los santos le quedarán sometidos durante 3 años y medio. Pero cuando el tribunal haga justicia, se le quitará el poder y será destruido y aniquilado totalmente,
y la soberanía, el poder y la grandeza de todos los reinos del mundo serán entregados al pueblo de los santos del Altísimo. Su reino es un reino eterno, y todos los poderes le servirán y obedecerán. Y aquí concluye el relato. Yo, Daniel, quedé muy preocupado. Se me cambió el semblante y guardé todo en mi interior. Muy bien, muchas gracias a todos. Esta lectura es muy interesante. Esto lo utilizan mucho los adventistas, donde dan la interpretación de estas cuatro bestias. El mismo Daniel va a dar la interpretación. La cuarta bestia, que es la más terrible, y por eso nuestros queridos adventistas quieren identificar esta imagen con el romano pontífice, o sea, con la Iglesia Católica. Y bueno, pues nos dicen que es el reino de Alejandro el Magno y sus sucesores, así como el imperio de Babilonia o el imperio de los Medas o de los persas, ¿sí? Obviamente esta interpretación no tiene ningún fundamento y es tan gratuita que pudiéramos nosotros incluso decir que realmente se está refiriendo a los adventistas, por decir algo. Obviamente no lo hacemos así, porque no se trata de hablar por hablar, pero de alguna manera es tan ligera su comentario que, bueno, de alguna manera no nos ayuda. Luego menciona el pasaje un anciano de vestiduras blancas y cabello blanco. Obviamente no es el Papa, sino Dios mismo. Y como lo describen en la claridad de los versículos siguientes, su trono con llamas de fuego y no sé qué tantos elementos, miles y miles le servían y estaban ahí así, ¿sí? Y él da el imperio y el honor al Hijo del Hombre, ¿sí? Y este término, obviamente sabemos, Jesucristo mismo se atribuye este nombre, el Hijo del Hombre, en varios pasajes. Y verán al Hijo del Hombre, ¿sí? Por ejemplo, Mateo 8:20, que se hace esta referencia. Y dice una cantidad que van a ser muy interesantes, este elemento. Entonces, Mateo 8:20. Dícele Jesús: las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Entonces, el Hijo del Hombre. Y estos protestantes dicen que el anciano es el Papa. Sí, o sea, como que se quiere atribuir un papel de Dios, y ahí es obviamente porque pues no se puede identificar al Papa con Dios Padre. Incluso de lo contrario, pues decir que es el Papa quien ha dado el imperio y el honor y el reino al Hijo del Hombre, es decir, al Mesías. Entonces, pues obviamente no es pues como se maneja, no es en ese sentido. Entonces, por eso, si se lee el libro de Daniel sin esta pues tendencia, vamos a ver que se está refiriendo a la figura es al anticristo y no al Papa, ni mucho menos. Otros argumentos que buscan mucho, por ejemplo, Apocalipsis 13:18, vamos a ir viendo donde se utiliza un número para decir que es el Papa. 13:18 nos dice: aquí está la sabiduría, que el inteligente calcule la cifra de la bestia, pues es la cifra de un hombre, su cifra es 666. Entonces este es el elemento famoso número 666 para alegar y decir que el Papa, que quién sabe qué, ¿sí? Obviamente es el llamado vicario del Hijo de Dios, frase que fue puesta en latín, dice vicarius filii Dei, en latín significa vicarius filii Dei, y obviamente sabiendo que los romanos utilizaban las letras como números, por ejemplo la I es 1, la B es 5, la X es 10 y así, ¿no? Los números romanos. Entonces, si se asuman estas letras como vicarius filii Dei, vamos a ir descubriendo que la B vale 5, a la que habría que asimilar la U vale 1, la I vale 1, la C vale 100, la L vale 50 y la D vale 500.
Entonces, obviamente, las otras letras no corresponden a ningún número romano. Entonces, según este argumento, como se escribe en latín Vicarius Filii Dei, y tomando en cuenta, repito, por ejemplo, la B vale 5, la I vale 1, ¿sí? La C de Vicarius vale 100, la L de Filii vale 50 y la D de Dei vale 500. Si sumamos todos estos números, obviamente las demás letras pues no tienen referencia en los números romanos, serían 666. Entonces ya de ahí dice, no, es que el Papa es el anticristo y tiene la marca de la bestia. Es el argumento que utilizan, obviamente. ¿Qué podemos decir al respecto? Pues obviamente esto es una mentira, por varias razones, pero incluso lo podríamos ver con la famosa numerología de los 144,000 elegidos. Ya desde cuándo se habrá llenado esa cantidad, ¿no? Entonces que solamente 144,000 se van a salvar, que era un argumento, por ejemplo, de los protestantes, de los testigos de Jehová, ¿sí? Vamos a ver entonces en este contexto este pasaje, que el inteligente calcule la cifra de la bestia. Pues la cifra de un hombre, su cifra es 666. En este texto del Apocalipsis 13 al 8, exige que la bestia sea un hombre, no un cargo, no un puesto. Otros afirman que puede ser un grupo o una sociedad, pero pues obviamente no se busca esto. Pero, y el ser papa es un cargo, ¿sí? Que ya han ocupado 260 y tantos papas, no sé cuántos llevamos, ya 66 o 67, 66, ¿sí? Es obviamente, podríamos decir también que en este sentido sería más razonable y más fácil poder argumentar e identificar si se dijera que la bestia del Apocalipsis es uno de los 18 reyes de Francia, que se han llamado Luis, o cualquier otro Luis de este mundo, porque también este nombre en latín, Ludovicus, traspasado a números romanos, suma el 666. L dijimos que vale 50, U vale 5, D vale 500 y la B vale 5, otra vez la I vale 1, la C vale 100 y otra vez la U vale 5, la S no tiene valor. Entonces sumándolos sale el 666. Entonces espérate, ahí está también el anticristo. Si utilizan este argumento los protestantes para decir Vicarius Filii Dei, sumando como números romanos, de ahí sale el número 666. Entonces, pues obviamente esto es algo arbitrario, no tiene un fundamento. 266. Sí, es algo arbitrario, ¿sí? Porque obviamente el que está escribiendo primera es Juan. ¿Y por qué San Juan escribe en griego y está pensando en un título en latín y en números latinos? O sea, como que no concuerda, no es en este sentido. Entonces, en este mismo capítulo de Apocalipsis 13, vamos a leer del 5 al 18. ¿Qué es lo que nos dice San Juan? 13 del 5 al 18. Le fue dada una boca que profería grandezas y blasfemias, y se le dio poder de actuar durante 42 meses. Y ella abrió su boca para blasfemar contra Dios, para blasfemar en su nombre y de su morada, y de los que moran en el cielo. Se le concedió hacer la guerra a los santos y vencerlos. Se le concedió poderío sobre toda raza, pueblo, lengua y nación. Y la adorarán todos los habitantes de la tierra, cuyo nombre no está inscrito desde la creación del mundo en el libro de la vida del Cordero degollado. El que tenga oídos, que oiga. El que a la cárcel ha de ir. El que ha de morir a espada ha de morir. Aquí se requiere la paciencia y la fe de los santos. ¿Hasta el 18? Vi luego otra bestia, que surgía de la tierra y tenía 2 cuernos, como de cordero, pero hablaba como una serpiente. Ejerce todo el poderío de la primera bestia, en servicio de ésta, haciendo que la tierra y sus habitantes adoren a la primera bestia,
cuya herida mortal había sido curada. Realiza grandes signos hasta hacer bajar ante la gente fuego del cielo a la tierra, y seduce a los habitantes de la tierra con los signos que le ha sido concedido obrar al servicio de la bestia, diciendo a los habitantes de la tierra que hagan una imagen en honor de la bestia, que teniendo la herida de la espada revivió. Se le concedió infundir el aliento a la imagen de la bestia, de suerte que pudiera incluso hablar la imagen de la bestia y hacer que fuera exterminados cuantos no adoraran esta imagen de la bestia, y hace que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se hagan una marca en la mano derecha o en la frente, y que nadie pueda comprar nada ni vender sino el que lleve la marca con el nombre de la bestia o con la cifra de su nombre. Aquí está la sabiduría, que el inteligente calcule la cifra de la bestia, pues es la cifra de un hombre, su cifra es 666. Bueno, quien quiera obviamente aquí identificar al Papa con el anticristo, tendrá que demostrar en qué sentido se cumplen o se han cumplido o se cumplirán estos horrores en él, ¿sí? Y debería determinar en qué Papa se identifica al anticristo, en alguno del pasado, en todos o en uno del futuro. Así como que no están con argumentos sólidos. Y luego, otro aspecto, ¿se sabe a ciencia cierta o simplemente se aprovecha esta imagen que nos presenta San Juan en el Apocalipsis para decir del papado como algo malo? Porque no lo toleran, porque dicen que es satánico, que es demoníaco, que es contrario. Entonces, pues desgraciadamente no tienen esos argumentos y es una acusación muy, muy, muy grave, porque obviamente al no tener estos argumentos, esta calumnia es una situación en donde a veces ellos no se están dando cuenta que se convierten en instrumento del mismo demonio, que es el mentiroso desde el inicio. Es esa situación que está ahí latente y que va a estar mintiendo desde el principio. Y obviamente, como no tienen certeza, son meras conjeturas, pues están cayendo ellos también en esos juicios temerarios tan serios de caer en una falta que el Señor me dice: no juzguen para que no sean juzgados, ¿sí? Porque con el juicio con que juzguen serán juzgados. Y desgraciadamente se hacen con mucha temeridad estos argumentos. Entonces, hemos visto en programas anteriores si el Papa es el sucesor de San Pedro, si algún sucesor de Pedro fuera el anticristo, aunque fuera cronológicamente el último de los papas, pues deberíamos ver fracasadas las promesas de Cristo, en las que hemos citado programas anteriores: yo estaré con ustedes y yo estaré hasta el fin, y los poderes del infierno no prevalecerán. Son palabras de Cristo. Entonces están diciendo que la palabra de Cristo no es verdad, no se cumple. Obviamente, en esos argumentos es la afirmación de Juan, que en su primera carta va a hacer, primera de Juan 2, 18, 19, por favor. Primera de Juan 2, 18 al 19. Nos dice así: hijos míos, es la última hora. Habéis oído que iba a venir un anticristo. Pues bien, muchos anticristos han aparecido, por lo cual nos damos cuenta que es ya la última hora. Salieron de entre nosotros, pero no era de los nuestros. ¿Hasta el 19? Sí. Pues si hubiesen sido de los nuestros, habrían permanecido con nosotros. Así se ha puesto de manifiesto que no todos son de los nuestros. Entonces, fíjense, interesante, ¿quién es Juan? Juan es un personaje que siempre va a estar unido a Pedro, y que después de la muerte de Pedro, Juan lo sobrevivió aproximadamente unas 3 décadas. Estamos hablando de unos 30 años, ya que muere allá para el año 103 después de Cristo,
sí, 1003 no, 103 después de Cristo, y pues le tocó ver a sucesores de Pedro. Estamos hablando de los primeros papas, Lino, Cleto, Clemente, serían los papas que más o menos estuvieron en el tiempo de San Juan, y más o menos Clemente muere, se sabe, aproximadamente por allá por el año 99 de nuestra era, y vamos a ir descubriendo este elemento. Entonces, si estos no son el anticristo al que se refieren los adversarios del papado y de todo lo que argumentan, entonces no es el papado como tal, sino algún papa en particular en tal caso, ¿sí? ¿Cuál de ellos y por qué? Obviamente, pues quisiéramos esperar una respuesta con fundamentos para que podamos tomarla en cuenta de este aspecto que están queriendo presentar los protestantes. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Aprendan de mí, yo que soy manso y humilde de corazón. Vengan a mí, vengan a mí, todos los que están cansados y agobiados. Yo los aliviaré, yo les daré descanso. Dice Jesús, yo los aliviaré, yo les daré descanso. Dice Jesús. Vengan a mí, todos los que están cansados y agobiados. Vengan a mí, vengan a mí, que mi yugo es suave y mi carga es ligera. Yo los aliviaré, yo les daré descanso. Dice Jesús, yo los aliviaré, yo les daré descanso. Dice Jesús, tomen mi yugo y aprendan de mí, yo que soy manso y humilde de corazón. Vengan a mí, vengan a mí, todos los que están
cansados y agobiados. Yo los aliviaré, yo les daré descanso. Dice Jesús, yo los aliviaré, yo les daré descanso. Dice Jesús, yo los aliviaré, yo les daré descanso. Dice Jesús. Muy bien, muy bien. Vámonos a este otro elemento que este me encanta mucho, y es las riquezas del Papa. Sí, las riquezas. Sí, es que la iglesia tiene mucho dinero, miren dónde vive, y que todas esas riquezas, y obviamente sobre las riquezas de la iglesia. Y ahí es donde algunos argumentos donde se dice que la iglesia católica es rica y ataca al Papa, pues acusándolo de vivir en riquezas, mientras otros mueren de hambre. ¿Por qué no vende todo lo que tiene ahí y se pone a trabajar y se pone a darlo a los pobres? Sí, obviamente, pues es mentira, es falso, porque ni siquiera le pertenece, porque pues es un edificio que se construyó hace muchos años y sirve de residencia, pero no viven incluso ahora lo vemos con el Papa actual. El Papa actual ya no duerme o ya no vive en donde vivían los demás papas, se fue a vivir a creo que es Casa Marta, y de una manera sencilla. Entonces, obviamente, se ha acusado de enriquecimiento ilícito a la iglesia, de las riquezas que ha obtenido en prácticas de tranzas, de cosas sucias, y obviamente robos que se hizo la Santa Inquisición, como pues va a tener todos estos elementos de culpa. Y bueno, la venta de las indulgencias, el robo de que se ha hecho, según estos argumentos, de la iglesia a lo largo de la historia, que incluso, fíjense, me ha tocado oír que dicen que la iglesia fabrica pastillas anticonceptivas y que con eso se hace rico. O sea, algunos argumentos que tú dices, no sé de cuál fumaron, que no invitaron, pero pues eso está más sacado de la manga o de un cuento de hadas que nada. Pero obviamente, y luego argumentos de que el Papa estaba, por ejemplo, en la época de la Segunda Guerra Mundial, se le acusaba al Papa de estar a favor de Hitler y de la destrucción de judíos. Y ahora se han salido a relucir los documentos oficiales y se sabe que el Papa ayudó a rescatar muchos judíos. Obviamente, como jefe de Estado, no podía hacerlo abiertamente, pero sí ayudó. Y ahí es precisamente, pues obviamente vamos a ir entendiendo y comprendiendo algunos de estos elementos. Lo vamos a dejar aquí para el próximo programa, Dios mediante. Madre, ¿tenemos alguna participación de nuestros hermanos? Saludamos a Teresita Dueñas, que nos pide oración para la celebración de la Santa Misa. También pedimos por Lucy García, por el eterno descanso de Ángel, Nidia, Sofía, Regina, Natalia, María Norma Alonso, por las almas benditas del purgatorio y por todos los enfermos. Nos unimos en oración también por Rosa María Vázquez Rivero. Ponemos la intención de Guadalupe Cristina Bautista Arellanes, que pide por su salud, por un tumor para que no sea maligno. Estas son las que han llegado aquí, Padre. Muy bien, que el Señor les bendiga y les proteja, haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les conceda su favor. Que el Señor les mire con benevolencia, les conceda la paz. Amén. Jesús, que tu sangre pura y sana circule en estos cuerpos enfermos, y que tu cuerpo puro y sano transforme estos cuerpos débiles, y que una vida sana y vigorosa palpite dentro de ellos. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Muchísimas gracias. Continúen con nuestra programación, vamos a hacer una pausa y recuerden, Dios es amor y te ama. Te ama.